nivel monetario, ¿sí? Y siempre que calculamos la contribución marginal, hacemos el cálculo del valor y el cálculo porcentual, que es la razón de contribución. Y tenemos que saber que nuestro precio de venta siempre va a ser el 100%. Entonces, ahí sacamos, por regla de 3 simple, ¿no?, que los costos variables nos va a representar un 87.8% y dándonos una razón de contribución de 12,20%, ¿sí? Siempre vamos a ver que vamos a esta información que nos brindan, ordenarla y llegar a la contribución marginal. El primer punto nos pregunta, ¿cuál sería el monto máximo de disminución de ventas que la empresa podría soportar sin que el resultado neto de sus operaciones fuese negativo? La semana pasada ya empezamos a mencionarles que nuestro punto de nivelación era hasta cuándo nosotros podemos, ¿sí?, para cubrir el total de los costos, ¿sí?, sin tener un resultado negativo. De nuevo, como les decía Vivi, vamos a leer la pregunta. La pregunta nos dice cuál es el monto. Entonces, de nuestra tablita de fórmulas, vamos a utilizar la fórmula del punto de nivelación monetaria, ¿sí? Y nuestro punto de nivelación monetaria es costos fijos, pero es sobre la razón de contribución, ¿sí? Y ahí vamos a ver que de los costos fijos, el enunciado nos decía que teníamos 600.000 pesos anuales. Y la razón de contribución es lo que acabamos de calcular, de 12.2%. Ahí vamos a ver que nuestro punto de nivelación monetario es 4.920.000. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que ver hasta cuánto podríamos soportar, ¿sí?, dejar de vender para evitar que nuestros resultados sean negativos. Vamos a estar viendo también, entonces, que cuánto nos va a representar en cantidades este valor monetario, ¿no? Mismos costos fijos de 600.000 y la contribución marginal ahí sí es monetaria. Nuestra contribución marginal, nuestra cantidad de nivelación es de 950.000, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros ahora sí vamos a trabajar con esto que se llama margen de seguridad. Y este margen de seguridad es un poquito lo que la vez anterior les había explicado, que es una fórmula, ¿sí?, que vamos a ver que el margen de seguridad y nuestros puntos de nivelación siempre van a tener que ser iguales a las ventas, ¿sí? Si yo quiero calcular cuál es el margen de seguridad en lo que es monetario, nuestra fórmula es ventas menos valor de nivelación. Este margen de seguridad es ese monto que podemos disminuir. Pero como anteriormente les comentaba Vivi, nosotros para calcular nuestro margen de seguridad primero tendríamos que saber nuestro punto de nivelación. Ahora que ya contamos con nuestro punto de nivelación, vamos a poder calcularlo, ¿sí? Y lo mismo de la forma en cantidades. Podemos hacer el margen de seguridad a nivel monetario y en cantidades igual que nuestro punto de nivelación. Y el margen de seguridad en cantidades van a ser nuestras cantidades de referencia menos nuestras cantidades de nivelación. Estas van a ser las dos formulitas de margen de seguridad. A nivel monetario, nuestro margen de seguridad, vamos a ver que si yo tenía 1 millón de unidades que vendía al año por 5 pesos con 12,5, nuestras ventas anuales eran de 5.125.000. Si a esto le restamos los 4.920.000 que calculamos de nivelación, vemos que nuestro margen de seguridad es de 205.000 pesos, ¿sí? Esta es la respuesta a nuestra pregunta. Ese es el monto máximo que podemos disminuir las ventas sin tener ese resultado negativo. Las ventas anuales eran de 5.125.000
pero nosotros como mínimo tenemos que cubrir los 4.920.000, que es cubriendo el total de los costos, para evitar de que nuestro resultado sea menor a cero. ¿Sí? Ahí esta es la respuesta de nuestra pregunta. A su vez, vamos a calcularlo por las cantidades. ¿Sí? De nuevo, nos decía que teníamos 1 millón de unidades que vendíamos al año. A esto le restamos las 960.000 unidades que eran de nuestra cantidad de nivelación y vemos que el margen de seguridad es de 40.000 unidades. Avanzamos un poquito más y, como siempre les decimos, hagan la parte de la verificación. Con esto ustedes van a ver si sus fórmulas, sus resultados fueron correctos. Vamos a trabajar con las 960.000 unidades y vamos a ver que las ventas eran 5 pesos con 12, 5 por las 960.000 unidades que era de nuestra nivelación, nos da un valor de venta de 4.920.000, ¿sí? Verificamos de nuevo que estas 960 unidades nos dio lo mismo que nuestro punto de nivelación monetario. Lo próximo son los costos variables, que nos decía que era de 4 pesos con 50 por unidad. Por las 960 unidades, nos da un valor de 4.320.000 pesos. Llegando así a una contribución marginal de 600.000 pesos. A lo cual le vamos a restar los costos fijos anuales que teníamos, que eran de 600.000 pesos también, y ahí vemos que la utilidad es cero, ¿sí? En ese punto verificamos que estamos cubriendo el total de los costos, que no nos estamos teniendo un resultado negativo y que la diferencia, como les decía, entre los 4.920.000 y que venda de ahora en más, ¿sí? Yo de ahora en más, por cada unidad que venda, va a ser una ganancia extra que me va a dar de utilidad. Yo puedo perder de estos 5 millones, estos 205.000, para seguir teniendo, ¿sí? Un resultado que no sea negativo. Este punto, ¿alguien tiene alguna duda, consulta? ¿Más o menos entendió lo que es el margen de seguridad? Si no, seguimos al próximo punto. Buenas noches, profe. Sí, yo por lo menos, yo sí. ¿Entendió? Sí, Perfecto. Sí. Pasamos al próximo punto. El próximo punto nos dice, vamos a seguir trabajando con esto del margen de seguridad. Si el margen de seguridad para la empresa aumenta en 10 puntos porcentuales respecto al margen de seguridad para la situación actual, como consecuencia de un aumento de las ventas, ¿cuál sería el nuevo monto de ventas en este punto? Bueno, vamos a ver, tenemos mucha información, ¿sí? La tercera formulita de margen de seguridad es la porcentual. Ahora vamos a trabajar con esta porque el dato de nuestro enunciado habla de porcentuales. De estos valores que obtuvimos, vamos a ver que el margen de seguridad porcentual lo podemos sacar por el margen de seguridad monetario por 100 sobre el valor de las ventas, ¿sí? Y ahí vamos a ver que nuestro margen de seguridad habíamos visto que era de 205.000 pesos sobre los 5.125.000 pesos, que era el total de las ventas, de esas del millón de unidades que vendíamos al año, por 100. Hoy en día, nuestro margen de seguridad es un 4%, ¿sí? Esto es lo que nos está representando el margen de seguridad hoy. Solamente tenemos un 4% de margen de seguridad. Y vamos a ver cómo es la representación en el total de estas ventas, ¿sí? Sabíamos que nuestras ventas siempre van a ser el 100%,
vimos que el margen de seguridad era un 4%, entonces, por diferencia, nuestro punto de nivelación representa un 96% de las ventas. Esto, pasado a lo monetario, vamos de nuevo a organizar la información. El 100% de las ventas, vimos que habían sido los 5.125.000. Tenemos los valores que calculamos en el punto anterior del punto de nivelación, de 4.920.000, y también tenemos los 205.000 pesos que calculamos en el punto anterior de margen de seguridad, ¿sí? Esto es lo que yo les decía la semana pasada de cómo vemos para saber, no nos puede dar ni más ni menos. Siempre tenemos que llegar al 100% de las ventas entre los dos conceptos, ¿sí? Esto es nuestra situación actual. Nuestro enunciado nos dice que la empresa quiere un incremento del 10% del margen de seguridad. Entonces vamos a ver que el total de las ventas, como habíamos visto, es igual el punto de nivelación más el margen de seguridad. Nuestras ventas siempre van a ser el 100% y nuestro margen de seguridad ahora va a pasar a ser 14%, porque le incrementamos este 10 al 4 actual, ¿sí? Por lo que el punto de nivelación ahora va a pasar a representarnos un 86% de esas ventas. Vamos a ver cómo convertimos todo esto a valor monetario, porque esa es nuestra pregunta. ¿Cuál es el nuevo monto de ventas? Yo al valor de nivelación no lo puedo modificar, ¿sí? Porque con ese valor exacto es que estamos cubriendo el total de los costos. Y si por regla de 3, si el 86% son los 4.920.000, ¿cuánto es el 14%? Ahora nuestro margen de seguridad es de 800.930 pesos, ¿sí? Y como con los dos valores tengo que llegar al 100% de las ventas, nuestro nuevo monto de ventas en este punto es de 5.720.930 pesos, ¿sí? Nosotros sabemos que este valor lo vamos a tener porque no lo podemos cambiar, pero que si el margen de seguridad es 14%, ahora ya solamente nos representa un 86%. Y como yo quiero tener un margen de seguridad de 14%, nuestras ventas se van a tener que modificar, porque no voy a poder llegar con esta misma cantidad de ventas a cubrirlo, ¿sí? Entonces nuestras ventas serían estos 5.720.930 pesos. Disculpe, profe, que la interrumpa. No entendí de dónde sacó los 800.930. Esto es por regla de 3. Si yo tengo que 4.920.000 son 86%, ¿cuánto es 14%? ¿Sí? Claro, pero nosotros no tenemos el valor de las ventas total, o sea, el 100% ahí. Es que este es el valor que tenemos que hallar. Esto Claro. es así. Nosotros tenemos 3 valores y una incógnita. El valor que le mencionaba, el de nivelación, es el valor que tenemos hoy en día en información y no se va a modificar. Y a la vez tenemos esta conjugación de porcentuales, ¿sí? Ya te digo que queremos tener un 18% y siempre vamos a tener que llegar al 100% de las ventas, ¿sí? Entonces, nuestro punto de nivelación ahora nos va a representar un 86%. Yo puedo sacar este valor porque, analizando como regla de 3, si 86% son 4.920.000, 14%, ¿cuál es el valor? Sí, Esta era nuestra única incógnita. Perfecto, sí. ¿Sí? Ahora sí. Sí. Gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta de este punto? ¿No? ¿Podemos avanzar?
El próximo punto, a ver, nos dice, ¿cuál debería ser el costo fijo total para ganar 20.000 pesos vendiendo 960.000 unidades si permanece constante el precio de venta unitario y el costo variable unitario? De nuevo, vamos a tratar de desagregar esta pregunta, ¿sí? Nuestro valor a buscar son estos costos fijos totales, ¿sí? Y nos da las unidades, ¿sí?, de nivelación. Entonces, la fórmula que vamos a usar es nuestro punto de nivelación en cantidad, ¿sí? Ahí vamos a saber qué formulita vamos a estar usando. Nuestra incógnita es el costo fijo, es lo que nos está preguntando. Pero a la vez también nos está diciendo que a estos costos fijos quiere adicionarle un 20.000 pesos de beneficio, ¿sí?, de utilidad. Así que también se lo adicionamos a nuestra fórmula de punto de nivelación sobre la contribución marginal, ¿sí? Ahí vamos a ordenar la información. Si tenemos que hallar nuestros costos fijos, vamos a hacer un despeje de fórmula, solamente eso, que la cantidad de nivelación por la contribución marginal menos la utilidad serían nuestros costos fijos. Y ahora vamos a ver que estos datos ya los tenemos, ¿sí? Incógnita, costos fijos, ¿sí? Y nuestra cantidad de nivelación son 960.000 unidades, que es lo que nos da el enunciado, por 0.625, que era nuestra contribución marginal unitaria que sacamos al inicio, ¿sí? Y a esto le restamos la utilidad que quiere obtener de 20.000 pesos. Ahí hicimos un despeje de la fórmula y estos datos contábamos con todos, entonces ahora ya podemos saber que los costos fijos deberían ser de 580.000 pesos, ¿sí? Nuevamente, como les decía, verificamos. Las ventas son las 960.000 unidades por los 5 pesos con 12, son los 4.920.000 que nos dio de nivelación. Los costos variables son los 960.000 unidades por 4 pesos con 50, son 4.320.000. Nuestro margen de nuestra contribución marginal era de 600.000 pesos. Ahora nuestros costos fijos son 580.000 y ahí vemos que podemos tener esta utilidad de 20.000 pesos. ¿Sí? ¿Dudas de este punto? Ya igual se nos corta. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Bueno, ahí justo terminamos el ejercicio, ¿sí? Justo a tiempo. Dice que la empresa El Jardín produce y vende el artículo ZI y presenta la siguiente información. El precio de venta es de 25 pesos, ¿sí? Y tenemos una comisión de 5% sobre el precio de venta. Y también nos da la siguiente composición de sus costos. Tenemos un bien intermedio principal, el componente físico son 2 kilos, a 5 pesos el kilo. Los recursos humanos, que son 4.000 pesos por mes. Los costos variables de tratamiento grupal es de 1 hora hombre a 3 pesos la hora hombre. Los costos fijos de producción de tratamiento grupal es de 8.000 pesos al mes. Y los costos fijos de comercialización de tratamiento grupal son de 2.000 pesos al mes, ¿sí? Esta es con la información que contamos. Vamos a ir viendo
que nosotros, como les decía, primero vamos a organizarlo. Nuestro costo unitario, ¿sí?, va a estar compuesto por este precio de venta, que era de 25 pesos, los bienes intermedios, que decía que teníamos 2 kilos por unidad a 5 pesos el kilo, entonces por cada unidad vamos a tener 10 pesos de bienes intermedios. Los costos de tratamiento grupal variable, que nos decía que era una hora hombre a 3 pesos la hora hombre por unidad. Entonces tenemos ahí estos 3 pesos unitarios. Las comisiones, que eran un 5% sobre las ventas, que serían 1,25 pesos. Y como les decíamos, nuestras ventas siempre van a ser el 100%. Como sabemos que las comisiones son el 5%, vemos que el total de costos variables es de 57%. Si yo sumo estos tres importes, que son 14 pesos con 25, me representan un 57% sobre el valor del precio de la venta, ¿sí? Teniendo así la contribución marginal de 10 pesos con 25 y la razón de contribución son un 43%. ¿Sí? Ahí lo que hicimos, vimos de ordenar esta información para poder obtener nuestra contribución marginal. Bien. Y el primer punto nos dice, determine el punto de nivelación en pesos y en unidades para el mes. Ahí vamos a hacer las dos formulitas. Punto de nivelación en pesos son costos fijos sobre la razón de contribución. Nuestros costos fijos, en este caso, va a estar compuesto por estos tres valores. Los 4.000 pesos al mes de recursos humanos, los 8.000 pesos al mes del costo de tratamiento grupal fijo productivo y los 2.000 pesos al mes del costo de tratamiento grupal fijo de comercialización, ¿sí? Estos tres conceptos son los que nos van a llevar a tener los 14 pesos de costos fijos. 14.000 pesos, ¿sí? La razón de contribución la calculamos en el punto anterior, de 43%. Ahí obtenemos que nuestro valor de nivelación es de 32.558 pesos, ¿sí? Vamos a ver con las unidades. Misma fórmula de costos fijos, pero lo que acá utilizamos es esta contribución marginal unitaria. Los costos fijos son los 14.000 pesos. Y nuestra contribución marginal unitaria nos había dado que era de 10 pesos con 75. Entonces, nuestro punto de nivelación en unidades son 1.302 unidades. ¿Sí? Acá es un poco lo que preguntaba la alumna, que estamos redondeando los números para que nos dé. ¿Sí? No usamos decimales para evitar problemas y demás, pero van a ver que ustedes en sus cálculos pueden tener pequeñas diferencias de resultado, pero es por redondeo. Sí. ¿Había alguna consulta? No, profe. Bien. Nuevamente comprobamos. Estas 1.302 unidades nos tienen que dar los 32.558 pesos, ¿no? Y nuestras ventas eran a 25 pesos por unidad y las 1.302 unidades nos da 32.550 pesos, ¿sí? Es lo que les mencionaba, por redondeo, pesos más, pesos menos, ahora vemos esta diferencia, pero es por esta forma de mostrárselas y redondeamos los números, ¿sí? Los costos variables, habíamos visto que los tres conceptos nos sumaban 14 pesos con 25 por unidad y por los 1.302 unidades nos da que los costos variables son de 18.554 pesos. Ahora tenemos la contribución marginal, que son de 13.996 pesos,
nuevamente, por redondeo, que le mostramos esto, ¿sí? Que los costos fijos son de 14.000 pesos y la utilidad es cero. Es cero porque estamos redondeando, ¿sí? Tendríamos 4 pesos de diferencia ahí, pero es un poco, esto era para mostrarles de que van a ver que como trabajamos así con números bastantes, que la operatoria diaria vemos que son con decimales, no, acá se va a redondear para que ustedes puedan entender un poco mejor los conceptos, ¿sí? ¿Alguna duda de este punto? No, profe, no. ¿No? Bien, pasamos al próximo. En el próximo punto nos dice, si la empresa vendiera 2.000 unidades mensuales y que a la vez quisiera tener una ganancia mensual de 10.000 pesos, ¿cuál debería ser el precio de venta por unidad si los costos se mantienen constantes? Ok, un montón de información, ¿sí? Primero vamos a ver qué es lo que nos pide hallar. Es el precio de venta y vamos a desagregar nuestras fórmulas para ver cómo está compuesto. Y también nos dice el enunciado que si la empresa vendiera 20.000 unidades, entonces como nos da las unidades, vamos a utilizar nuestra fórmula de nivelación en cantidad. Y ahí vemos que nuestra fórmula de nivelación son costos fijos más un beneficio porque quiere tener una ganancia de 10.000 pesos sobre la contribución marginal unitaria, ¿sí? Y acá es lo que les decía que nosotros tenemos que saber cómo está compuesta nuestra contribución marginal unitaria. Es precio de venta menos costos variables. Acá la pregunta también nos dice que nuestros costos se van a mantener constantes. Vamos a seguir manteniendo los mismos costos fijos y a la vez los mismos costos variables. El precio de venta es nuestra incógnita. Por eso les decía que tenemos que aprender a cómo está compuesta el total de la fórmula. Y nuestros costos variables, en este caso en particular, tiene un concepto que está atado al precio de venta, que era el 5% de las comisiones, ¿sí? Entonces ahí es como que en este punto vamos a tener que prestar un poco más de atención porque desagregamos bastante la fórmula. Ordenamos nuestras incógnitas, ¿sí? Yo tengo que hallar nuestro precio de venta. Y a la vez tengo un concepto en el costo variable atado al precio de venta. Nuestro valor a hallar por el momento va a ser el precio de venta menos ese 5%. Y va a ser los costos fijos más el beneficio sobre la cantidad de nivelación más los costos variables, ¿sí? Ahí lo único que hicimos fue un despeje de nuestra incógnita, ¿sí? Desagregamos la fórmula y lo ordenamos para poder hallar nuestro precio de venta y el resto de la información es con la que vamos a contar. Vamos viendo. Nuestra cantidad de nivelación eran 2.000 unidades, nuestros costos fijos eran de 14.000 pesos, el beneficio que quiere tener es de 10.000 pesos y teníamos esta contribución marginal, ¿sí? Que era el precio de venta menos los 13 pesos, ¿sí? Que nos sumaban los valores de los bienes intermedios y los de recursos humanos, más el 5% del precio de venta, ¿sí? Ahora pasamos a números, lo que teníamos en la fórmula anterior. Y ahí vemos que si el precio de venta menos el 5% de precio de venta va a ser igual a 24.000, ¿sí? Sobre las 2.000 unidades, que es lo que yo pretendo vender, más los 13 pesos que habíamos visto que era de los costos variables que hoy en día conocemos. Como les decía que era el precio de venta menos un 5% del precio de venta, lo que estamos por obtener del resultado es de
95% nada más del precio de venta, ¿sí? Esta parte es la que quiero que presten atención. Nuestro precio de venta es desde el 100, le sacamos el 5% de las comisiones, perdón, y vamos a obtener un resultado con estos datos de solamente el 95% del precio de venta. Y ahí vemos que el valor, ¿sí?, hallado es de 25 pesos por unidad cuando hicimos este despeje. Pero ese 25%, esos 25 pesos, les dije que era un 95% y nosotros tenemos que hallar el precio de venta real, no es que vamos a hallar un 95% del precio de venta. Entonces, nuestro precio de venta para poder cumplir estas condiciones va a ser de 26 pesos con 32 por unidades. ¿Sí? ¿Dudas de esta resolución? Es súper matemático este punto. Es de despeje, pero ¿alguna duda? ¿No? ¿Se entendió? Miren que es como el que es un poco más complejo en el hecho de que nosotros tenemos que entender cómo está formada nuestra contribución marginal y esto de interpretar de que es solamente un porcentaje de este precio de venta al que podemos llegar a obtener con la información que estamos manejando. Ahí están preguntando, Camila Sí. pregunta cómo calculaste ¿Cómo los 26,32. Sí. ¿Cómo lo calculamos? Nuevamente, nuestro amigo, la regla de 3 simple. Yo les decía que con estos datos solamente íbamos a poder obtener el 95% del valor del precio de venta. Los 24.000 pesos de los costos fijos sobre las 2.000 unidades, que era la denivelación, más los 13 pesos del costo variable, nos dan 25 pesos por unidad. Pero estos 25 pesos solamente son el 95%. Yo tengo que hallar cuánto es el 100. Si 95 es 25 pesos, el 100 es 26 pesos con 32. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ahora sí? Bueno, vamos a comprobarlo. 2.000 unidades son las que vamos a vender. Y las ventas las tenemos que calcular con este nuevo precio de venta, ¿sí? De 26 pesos con 32. Nos dan unas ventas de 52.640 pesos. A esto le vamos a descontar nuestros costos variables, que habíamos visto que eran de 13 pesos por unidad. Por las 2.000 unidades nos dan 26.000 pesos. Y tenemos el 5% de las comisiones, que va a ser este 5% sobre los 52.640, que es 2.632. Ahí termino de explicar esto y volvemos a la fórmula, ¿sí? Entonces, nuestra contribución marginal nos termina dando 24.000 pesos, ¿sí? Aprox. Que los costos fijos que tenemos son 14.000 pesos y la utilidad que nos va a quedar son los 10.000 pesos que quería. Entonces, ahí cumplimos con todas las condiciones. Estamos vendiendo las 2.000 unidades. Estamos manteniendo una utilidad de 10.000 pesos, ¿sí? Y a la vez estamos cubriendo el total de estos costos. Vamos a explicar de nuevo cómo hicimos cómo ordenamos la fórmula, ¿sí? La fórmula, sabemos que nuestra contribución marginal es precio de venta menos costos variables. Esto es cómo es la composición de nuestra contribución marginal. En este caso, en nuestros costos variables tenemos adicionado
un dato que va con relación al precio de venta. Entonces yo este costo variable lo tengo que aperturar en dos. Uno de costos variables que sí conocemos el total del importe y una que es una incógnita también, ¿sí? Lo que yo hago, que acá tal vez numéricamente ustedes lo puedan ver un poco mejor, que es el despeje que se hace, solamente estoy despejando nuestra incógnita. El precio de venta va a ser nuestra incógnita, entonces la voy a pasar para este otro lado, ¿sí? Y también de estos valores voy a pasar el 5%. Si está sumando, lo paso restando, ¿sí? Eso de matemática pura de cómo vamos a despejar una incógnita. Y del otro lado nos va a quedar los costos fijos y beneficios, ¿sí? Y la cantidad de nivelación la vamos a pasar al denominador, ¿sí? Lo que hicimos es hacer un intercambio literalmente, chicos, es un despeje de fórmulas matemáticas. Y le agregamos los costos variables que nos habían quedado acá abajo, se los sumamos. Porque esto lo que hicimos fue pasar el total de la fórmula para este lado, porque estaba donde está nuestra incógnita, y la cantidad de nivelación la pasamos para acá abajo. Esto es esto. Pero como nuestra contribución marginal teníamos precio de venta menos costos variables, como lo pasé completito el bloque para acá, yo los costos variables lo tengo que volver a traer detrás de la fórmula, ¿sí? Ahí es donde sumamos los costos variables. Y podemos dejar solamente los conceptos relacionados al precio de venta, ¿sí? Ahí, literal, despeje matemático. No tiene otra, digamos, otra trampa el ejercicio. ¿Se entendió cómo hicimos el ordenamiento de la fórmula? Ahí un poco en el chat ahí veo que alguien contestó, pero despeje de fórmula matemática, no tiene otra cuestión distinta. ¿Sí? ¿Se entendió? Por eso les decía que es muy importante entender cómo está compuesto la contribución marginal para poder desagregarla. ¿Está bien? Acá lo que hicimos, que tal vez numéricamente se ve un poco mejor. Esta es nuestra fórmula, las 2.000 unidades, los costos fijos y beneficios, y nuestra contribución marginal, que es la que tenemos ahí media con todos estos temas a despejar. El punto de arriba tenemos el total del importe, entonces lo podemos pasar. Cuando hago un despeje de fórmula, esto que está siendo el I, lo paso para acá abajo, y toda esta fórmula es que me la pasaría para adelante, que es lo que pasa acá. Pero como tenemos un valor de precio, que yo había pasado todo esto acá, los 13 pesos lo puedo extraer. ¿Sí? Así me queda solamente el precio de venta menos los 5% de la comisión. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es el despeje de fórmula? Tal vez numéricamente lo podemos ver más fácil. No sé si se entendió. Florencia, que tenías la duda. Bien. Ya le digo, este es el caso como más complejo porque estamos despejando el dato. El próximo punto nos dice, a ver, si el precio del bien intermedio principal aumenta 5 pesos con 50 por kilo, ¿cuál sería la nueva contribución marginal, la nueva razón y el nuevo punto de nivelación? ¿Sí? De nuevo vamos a ordenar la información. Nuestro precio de venta era de 25 pesos, ¿sí? Lo que habíamos sacado a nuestro costo unitario. Los bienes intermedios ahora van a pasar de costar 5 pesos por kilo a 5 pesos con 50.
Ahora ya por unidad, los bienes intermedios nos van a representar 11 pesos, ¿sí? Esto es lo que nos dice el punto. Vamos a aumentar este valor, que nos impacta en nuestro costo unitario, ¿sí? El resto se mantiene constante, no cambió nada. El costo de tratamiento grupal variable es de 1 hora hombre por los 3 pesos. La comisión es el 5% sobre las ventas, que eso se mantuvo igual. Y ahora vamos a ver, porque como nos decía, al cambiar un dato nos va a cambiar nuestra contribución marginal y razón y demás. Ventas siempre 100%, que son estos 25 pesos. Ahora, la suma de los tres conceptos son 15 pesos con 25, ¿sí? Y estos 15 pesos con 25 representan ahora sobre nuestro precio de venta un 61%, quedándonos así con una contribución marginal de 9 pesos con 75 y siendo a nivel de razón de contribución un 39%, ¿sí? Por eso les decía, vamos a ver que ustedes siempre van a tener que trabajar con la información ordenada para que rápidamente podamos ir y detectar y decir, bueno, ¿dónde tengo que hacer el cambio? Y el resto, que si ustedes lo van trabajando en Excel, se va a hacer muy rápido si todos lo tienen con fórmula, ¿sí? Pero que entendamos el por qué y el que estamos haciendo nos va a ayudar a tener la información un poco ordenada. Bien, ahí tenemos cuál es la nueva contribución marginal y cuál es la nueva razón de contribución. Pero a la vez nos pide cuál es el nuevo punto de nivelación. Y el nuevo punto de nivelación, vamos a ver que si los costos fijos se mantuvieron también sin modificarse, son los 14.000 pesos, pero ahora nuestra razón de contribución cambió, es de un 39%. Nuestro nuevo valor de nivelación es de 35.897. ¿Sí? En este ejercicio les mostramos esto, que justo, bueno, ahí preguntaron, de que usamos redondeo muchas veces para evitar tener diferencias y que ustedes puedan entender bien el concepto. Y nuestra cantidad de nivelación va a ser los 14.000 pesos de costo fijo sobre el nuevo contribución marginal monetario, que es de 9 pesos con 75. Estos son los dos datos que nos modificaron a través de lo que nosotros tuvimos una modificación en el precio del bien intermedio. Nuestra cantidad de nivelación ahora es de 1.436 unidades, ¿sí? Vamos a hacer la comprobación con estas cantidades de nivelación. Nuestras ventas, el precio no cambió, 25 pesos sobre las 1.436 unidades, nos da unas ventas de 35.897 pesos. Los costos variables sí son los que modificamos, que ahora son 15 pesos con 25 por unidad, ¿sí? Nos da 21.900 pesos. La contribución marginal ahora es de 13.000 o 14.000 pesos, es lo que le decía al redondeo, a lo cual le sacamos nuestros costos fijos de 14.000 pesos y ahí vemos que la utilidad nos va a dar 0, ¿sí? Cambiamos la cantidad de unidades que vamos a tener que vender para poder cubrir el total de nuestros costos, sí, porque tuvimos una modificación en el precio de estos bienes intermedios. ¿Se entendió esto? ¿Necesitan que lo repasemos de nuevo? Si voy muy rápido, también me lo dicen. No, profe, sigue siendo Sí, entendible. seguimos, vieron, trabajando en base a las mismas fórmulas, pero lo que siempre me para un poquito más es a leer el enunciado para ver qué tenemos de información y qué tenemos que buscar, ¿sí? Bien, entonces, seguimos. Ahora nos dice qué pasa si el precio de venta es la que se incrementa a 30 pesos. ¿Cuál es el nuevo punto de nivelación? De nuevo,
Ahora lo que nos va a cambiar es el precio de venta, que pasa de 25 a 30 pesos. El resto se mantiene igual. Entonces vamos a seguir con los 5 pesos que teníamos de información de inicio de los bienes intermedios. Son los 10 pesos. Los costos de tratamiento grupal variables son los 3 pesos que teníamos. Y las comisiones, en este caso sí cambian, porque estaban vinculados al precio de venta. Ahora nuestra comisión es de 1,50 pesos. Nuevamente, análisis porcentual. Precio de venta es el 100%. Nuestra sumatoria de los costos, que son 14 pesos con 50, sobre los 30 pesos, nos representan un 48%, dándonos así una contribución marginal de 15 pesos con 50 y que a nivel porcentual la razón de contribución es de 52%. ¿Sí? Ahí obtenemos los nuevos datos, pero el punto nos dice el punto de nivelación. Punto de nivelación, vamos a ver que nuestra razón de contribución, como les mencionaba, se modificó. Costos fijos son los mismos 14.000. Razón de contribución, 52%, que es lo que hallamos ahora. Nuestro nuevo punto de nivelación monetario son los 26.923 pesos. Punto de nivelación, pero en cantidades. Costos fijos, los mismos 14.000. Pero la contribución marginal unitaria ahora es de 15 pesos con 50. Esto nos da que son 903 unidades las que necesitamos para cubrir el punto de nivelación, aumentando nuestro precio de venta. Si estamos necesitando menos cantidades porque lo estamos vendiendo a un precio mayor, ¿sí? Vamos a hacer esta verificación con estas unidades de nivelación. Las ventas son por los 30 pesos nuevos que incrementamos. 27.090 pesos. Nuestros costos variables fueron modificados por lo de la comisión, ¿sí? Que, bueno, acá se los tengo que arreglar. 14 pesos con 50 tienen que ser, que son la suma de estos tres valores. Son 13.093, ¿sí? Es lo que les decía. Vamos redondeando después los números para que no les quede diferencia. Y ahí obtenemos la contribución marginal de 13.997 o 14.000 pesos, ¿sí? A lo cual le vamos a restar los costos fijos de 14.000 pesos y tenemos una utilidad de 0 o tendente a 0, ¿sí? ¿Se entendió esto? Acá les voy a dejar de compartir, así ya les queda la información bien. Si tienen que hacer un screenshot o algo de la data correcta. Sí, a ver. Ahí vamos. Que les quede los 14 pesos con 50 en la comprobación. ¿Sí? Bien. Ahí terminamos este ejercicio. Vieron que, bueno, en el anterior vimos un poco las fórmulas de margen de seguridad y acá empezamos a desagregar nuestras fórmulas de punto de nivelación para ver cómo trabajamos con cada uno de los datos que tenemos adentro, ¿sí? ¿Quedó alguna duda, alguna consulta de estos dos puntos, de estos dos casos? No, profe, no. Bueno, seguramente cuando vean los ejercicios, que fue mucha información, si tienen, como les decimos, alguna duda, escríbanos al foro o lo vemos en la clase, que lo volvemos a revisar, ¿sí? De los casos. Bueno, entonces, vamos con el caso 15, pionero. Dice, relevamos la siguiente información para proyectar el resultado del mes de diciembre. Y nos dice, nivel de actividad previsto, 3.000 unidades.
Comisiones sobre ventas, 20%. Bienes intermedios, 100 pesos por unidad, siendo 10 kilos la cantidad necesaria por unidad. 100 pesos cuestan los 10 kilos. Y es el total por los 10 kilos. Sueldos de administración, 30.000 pesos por mes. Sueldos de fábrica, 100.000 pesos por mes. Precio de venta, 200 pesos por unidad. Bueno, vamos a ver qué hacemos con todo esto. Hasta acá la primera diapositiva, si quieren hacer prints. Y lo primero que nos pide es determine el margen de seguridad en unidades, monto y porcentaje. Bueno, tenemos acá a mano la información y vamos a acomodar un poquito esta información. Si nosotros somos un poco como hinchas en el tema de organicemos los papeles de trabajo, acomodemos la información, lo que nosotros necesitamos saber cuando estamos trabajando en un caso de análisis marginal es claramente cuáles son los costos variables, cuál es la contribución marginal, obtener la razón de contribución, porque son datos que nos van a servir mucho para las fórmulas. Y por otro lado, hacer el agrupamiento de los costos fijos, ¿sí? Porque en realidad el análisis marginal se basa en esta distinción entre costos variables y costos fijos y la utilización de ambos. Entonces, vamos a determinar la contribución marginal, tenemos precio de venta 200 pesos, costos variables que están formados por los bienes intermedios, que son esos 100 pesos por cada unidad, y la comisión del 20%. El 20% de la venta. ¿Sí? Siempre recuerden que la venta es nuestro punto de referencia. Nos queda una contribución marginal de 60 pesos. Y si lo analizamos porcentualmente, vamos a tener que la venta siempre es el 100%, eso es siempre la referenciación de todo el análisis porcentual, los bienes intermedios son el 50%, la comisión el 20%, por lo tanto la contribución marginal es el 30%. Ese dato del 30%, que es la razón de contribución, es un dato que nos sirve mucho para las fórmulas, lo mismo que la contribución marginal unitaria. Por otro lado tenemos los costos fijos. De costos fijos tenemos los sueldos de administración por 30.000 pesos por mes y los sueldos de fábrica por 100.000 pesos por mes. Entonces, nuestro costo fijo total es 130.000 pesos. O sea, a nosotros lo que nos importa es el costo fijo total. Bien, acomodamos información, no resolvimos nada por lo pronto. Lo que tenemos que resolver es el margen de seguridad en unidades, monto y porcentaje. Pero como ya veníamos diciendo, para poder resolver el margen de seguridad, lo primero que tenemos que hacer son los puntos de nivelación. Entonces, vamos con la cantidad de nivelación. Esto es costos fijos sobre contribución marginal unitaria. Recuerden las convenciones de las fórmulas, lo que está en mayúscula significa que son valores totales y lo que está en minúsculas son valores unitarios. Entonces, costos fijos totales, 130.000 pesos. Lo que habíamos determinado recién al ordenar la información. Contribución marginal unitaria, 60 pesos por unidad. También la determinamos recién al ordenar todo. Esto nos va a dar que la cantidad de nivelación es 2.166,67 o 2.167 unidades. Si trabajan en Excel, lo bueno es que no van a tener margen de error, ¿sí? Porque Excel les va a arrastrar todos los decimales, si no, redondeamos y no es problema. Bien, esto es aplicación de fórmula, no tiene nada nuevo, digamos. Después vamos a hacer la venta de nivelación. Así ya tenemos toda la información para determinar el margen de seguridad, que es en definitiva lo que nos está pidiendo. La venta de nivelación es costos fijos sobre razón de contribución. Tenemos todos los datos. Costos fijos 130.000. Razón de contribución ese 30% que habíamos determinado cuando ordenamos la información.
Esto nos va a dar que la venta de nivelación es 433.333 pesos. Bien, ¿alguna consulta con la aplicación de las fórmulas? No sé si ya descargaron el archivito con todas las fórmulas para poder tenerlo presente. Bien, bueno, una vez que tenemos los puntos de nivelación podemos hacer el margen de seguridad. Entonces, el margen de seguridad en unidades eran las ventas de referencia, o sea, la cantidad vendida total, menos la cantidad de nivelación. La cantidad vendida total nos decía que el nivel de actividad era 3.000 unidades. Y la cantidad de nivelación está 2.166,67 que determinamos recién. Esto nos va a estar dando 833 unidades de margen de seguridad. Esta es en sí la primera respuesta que nos pedía. Los otros cálculos habían sido auxiliares y necesarios. Bien, vamos al margen de seguridad en pesos. Estos son las ventas de referencia en pesos menos la venta de nivelación. Las ventas totales son 600.000 pesos, ahora vamos a ver de dónde sale, menos los 433.333 de venta de nivelación que determinamos recién. Esos 600.000 pesos surgen del nivel de actividad de las 3.000 unidades multiplicado por los 200 pesos de venta por unidad. Sí, eso no lo teníamos como dato, pero teníamos la información necesaria para armar. Bueno, nos termina quedando un margen de seguridad en pesos de 166.667. Ahí tenemos la segunda respuesta a la pregunta. Ya tenemos el margen de seguridad en unidades y el margen de seguridad en monto. Nos falta el margen de seguridad en porcentaje. La fórmula es margen de seguridad en cantidad sobre ventas en cantidad por 100, o también lo podíamos hacer con el margen de seguridad en pesos. Ahora vamos a comprobar que de las dos maneras es lo mismo. Margen de seguridad en cantidad, 833,33. Dividido la venta total en cantidad, 3.000 unidades. Por 100 nos da 27,77%. Vamos a comprobar que si hiciéramos lo mismo, pero en vez de usar el margen de seguridad en cantidad, usamos el margen de seguridad en pesos, arribamos al mismo resultado. ¿Sí? Nosotros acá tendríamos margen de seguridad en pesos 166.666,67 dividido los 600.000 de la venta total. O sea, si uso margen de seguridad en cantidad, uso la venta total en unidades. Y si uso margen de seguridad en pesos, uso la venta total en pesos. ¿Sí? Y fíjense que esto nos da exactamente lo mismo. Más que nada era para que ustedes puedan comprobar que cualquiera de las dos maneras es lo mismo. Yo suelo decir, bueno, a ver, ¿cuál tiene números más chicos? Normalmente en los el margen de seguridad en unidades, o quizás es más fácil la expresión en unidades que los valores numéricos que suelen ser más grandes, y bueno, por cuestión de comodidad uso habitualmente la fórmula a través de las unidades. Pero es indistinto usarlo a través de unidades o a través de montos. Bien, y acá tenemos las tres respuestas que incluía esta pregunta. Consultas. ¿Se entiende bien? Acá básicamente aplicamos fórmulas. Si quieren hacer print, así les queda toda la información. Pasamos al punto siguiente. Acá nos dice, calcule el precio necesario para duplicar el resultado previsto para diciembre, suponiendo que no cambia el nivel de actividad previsto. O sea, hay bastante información en la pregunta. Lo que tenemos como incógnita es el precio necesario. ¿Precio necesario para qué? Para duplicar el resultado de diciembre. En realidad, nosotros el resultado de diciembre por el momento no lo determinamos, no lo sabemos. Entonces, lo primero que vamos a tener que averiguar es cuál es el resultado de diciembre para poder saber a cuánto lo quiero llevar.
Y después nos dice suponiendo que no cambia el nivel de actividad previsto. O sea que vamos a seguir vendiendo 3.000 unidades. Bien, tenemos acá la información y vamos a tratar de armar, primero que nada, la utilidad de diciembre para saber cuál es nuestro objetivo. ¿Sí? Dijimos, las ventas de diciembre eran las 3.000 unidades por 200 pesos. O sea, 600.000 pesos. Teníamos de bienes intermedios las 3.000 unidades por 100 pesos. 300.000 pesos. Comisiones del 20%. O sea, 120.000 pesos. Esto nos da una contribución marginal de 180.000 pesos. A estos 180.000 pesos le restamos los 130.000 de costos fijos y vamos a tener que la utilidad del mes de diciembre sería 50.000 pesos. Pero lo que nos pide es el precio para duplicar ese resultado. ¿Sí? O sea, si nosotros estamos teniendo una utilidad de 50.000, lo que queremos es el doble, o sea, una utilidad de 100.000 pesos. Hasta acá lo que estamos haciendo es desarmar la información necesaria para poder responder a la pregunta que es determinar el precio. Bien, hasta acá, hagan print si quieren y avanzamos a la diapositiva siguiente. Vamos a tener la información y ahora sabemos que el beneficio deseado es 100.000 pesos. Sabemos también que la cantidad no va a cambiar, ¿sí? Que van a ser 3.000 unidades, entonces nos vamos a valer de la fórmula de cantidad de equilibrio. ¿Sí? Que en definitiva es la cantidad de nivelación a la cual le sumamos el beneficio al costo fijo. ¿Sí? De acá conocemos. A ver, perdón, tenemos que desagregar algo. Tenemos que desagregar la contribución marginal en precio de venta y costo variable. ¿Por qué? Porque nuestra incógnita es el precio de venta. ¿Sí? Y a su vez, el costo variable lo vamos a desagregar en que hay una parte que conocemos más un 20% de ese precio de venta, que hasta el momento no lo conocemos, o sea, es nuestra incógnita. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a buscar ese precio de venta, pero tenemos que tener en cuenta que dentro de los costos variables hay un porcentaje referido a ese precio de venta. Si despejamos la fórmula, nos va a quedar el precio de venta menos ese 20% que trasladamos, ¿sí? Lo despejamos. Precio de venta menos 20% va a ser igual a costo fijo más beneficio, dividido la cantidad de equilibrio, ¿sí? Trasladamos la cantidad de equilibrio para este lado, más los costos variables que tenemos establecidos. Bien, otra vez, como en los casos que estuvieron viendo con Joana, una cuestión de despeje. Vamos a acomodar esto. En definitiva me queda que el 80% del precio de venta es igual a costo fijo más beneficio sobre cantidad de equilibrio más costos variables. Y vamos a ponerle los números. Nos quedaría que el 80% del precio de venta es igual a 130.000 pesos, que son los costos fijos, más 100.000 pesos, que es el beneficio deseado, dividido los 3.000 unidades, que es la cantidad que conocemos, ¿sí? Que nos decía que el nivel de actividad previsto iba a seguir siendo el mismo, más la parte de los costos variables que conocemos, que son esos 100 pesos de bienes intermedios. ¿Sí? Recuerden que los costos variables tenían dos partes. Los 100 pesos de bienes intermedios más el 20% de comisión. El 20% de comisión lo unificamos con el precio de venta y acá nos quedan los 100. Bueno, esto nos va a dar que el 80% del precio de venta es 176,67. ¿Sí? Pero en sí la pregunta no la estamos respondiendo, porque lo que nos pedía es cuál es el precio de venta.
Y estos 176,67 son el 80% del precio de venta, no son el precio de venta final. Entonces, vamos a despejar el precio de venta, los 176,67 dividido 80%, nos va a dar 220,83. Regla de 3 en definitiva, ¿sí? Si el 80% es 176,67, el 100% ¿cuánto hace? Y esta sí es la respuesta, 220,83 es el precio de venta por unidad necesario para poder tener un beneficio de 100.000 vendiendo 3.000 unidades. ¿Sí? Recuerden que en la situación original nosotros vendíamos 3.000 unidades a 200 pesos y teníamos una utilidad de 2.000. Ahora sabemos que si vendemos esas mismas 3.000 unidades, pero a 220,83, vamos a poder duplicar nuestro beneficio. ¿Bien? Bueno, les queda a ustedes después hacer la comprobación. Siempre traten de hacer las comprobaciones, reservarse un minutito a la hora de resolver los parciales para comprobar, aunque no se pida, háganlo porque ayuda a estar seguros en lo que están haciendo. Bien, si quieren hagan print. Consultas, ¿quedó claro este despeje? ¿Cómo fuimos desagregando la fórmula para poder obtener el dato que necesitábamos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí. Avanzamos a la consulta siguiente. Calcule el poder de compra del bien intermedio, o sea, el precio por kilogramo, considerando que la empresa desea al menos cubrir todos sus costos. Bien. Primero que nada, entender qué me está pidiendo. Quiere saber cuál va a ser el poder de compra, o sea, el precio del bien intermedio. Recordemos que a nosotros nos decía que de bienes intermedios teníamos 100 pesos por unidad, pero esos 100 pesos correspondían a 10 kilos, ¿sí? Por lo tanto, estábamos pagando 10 pesos el kilo. Lo que nos está preguntando ahora es cuánto podríamos pagar por kilo para que la empresa al menos pueda cubrir todos sus costos. ¿Qué nos está queriendo decir? Considerando que la empresa desea al menos cubrir todos sus costos, lo que nos está pidiendo es el punto de nivelación, ¿sí? Porque el punto de nivelación es donde nosotros cubrimos todos los costos, tanto los variables como los fijos. Entonces, lo que nos pide es determinar el precio de los bienes intermedios, esa parte integrante de los costos variables, en punto de equilibrio, en punto de nivelación. Tenemos acá los datos originales y vamos a valernos de la fórmula de cantidad de nivelación. ¿Sí? Porque no queremos beneficio, queremos cubrir los costos, o sea, queremos estar en nivelación. Desagregamos los costos fijos en precio de venta y costo variable, porque nosotros lo que necesitamos es obtener parte del costo variable. Recordemos que este costo variable estaba integrado por dos partes. Los bienes intermedios en sí, que es lo que tenemos que buscar, y el 20% del precio de venta. ¿Bien? Entonces lo que nosotros vamos a buscar es estos costos variables. Vamos a hacer el traspaso de la fórmula. Y fíjense que yo ahora no pasé el 20% del precio de venta, sino que lo dejé acá porque en realidad lo voy a poder conocer claramente en monto, porque el precio de venta va a seguir siendo 200. No estoy modificando el precio de venta. Lo único que estoy modificando es el costo de los bienes intermedios. Entonces me queda costos fijos sobre cantidad de nivelación, menos el precio de venta, más ese 20% del precio de venta. Si lo llevamos a números, tenemos costos fijos 130.000 pesos, cantidad de nivelación 3.000 unidades, seguimos trabajando siempre en función de la misma cantidad, menos los 200 pesos del precio de venta, más el 20% de ese precio de venta, el 20% de los 200. Y esto nos va a dar 116,67.
Bien, hasta acá. ¿Responde mi pregunta estos 116,67? O sea, ¿estamos respondiendo la consigna? Ya, o sea, ¿lo daríamos por terminado acá? No, bien, ahí David nos dice no porque corresponde a los 10 kilos, exacto. La pregunta es por kilo. Entonces yo lo tengo que responder según lo que me preguntan. Entonces, si los 116,67 corresponde a 10 kilos, ¿sí? Porque cada unidad me llevaba 10 kilos y estos son pesos por unidad, lo que tengo que hacer es dividirlo por 10 kilos y me va a dar que el precio por kilo que podemos pagar es 11,67. ¿Sí? Nosotros habíamos comenzado en una situación original donde se pagaba 10 pesos por kilo y teníamos beneficio, ¿sí? Recuerden que la situación original era que vendiendo 3.000 unidades a 200 pesos con 100 pesos de bienes intermedios a 10 pesos el kilo, más la comisión del 20%, teníamos una utilidad de 50. Ahora, lo que me pregunta es, si por algún motivo no pudiéramos obtener a 10 pesos el kilo, ¿cuánto es lo máximo que podríamos pagarlo sin estar trabajando a pérdida? Bueno, lo máximo que podríamos pagar el kilo para este nivel de ventas, que es de 3.000 unidades, y este precio de venta de 200 pesos, es 11,67. ¿Sí? Si por algún motivo no podemos conseguir los bienes intermedios a un valor inferior a 11,67, más de 11,67 no nos conviene pagar porque ya estaríamos perdiendo dinero. ¿Bien? ¿Consultas hasta acá? ¿Estamos bien? Vamos a avanzar, esperen que les dejo si quieren hacer print. Profe, una consulta. ¿Ese es el precio máximo que puede llegar a pagar la empresa para no entrar en zona de pérdida? Exacto. Si por algún motivo no puede obtener los bienes intermedios a 10 pesos por kilo por alguna restricción, más de 11,67 no tendría que pagar porque si no estaría en pérdida. Ya habría que tomar otra decisión. ¿Sí? Bien, avanzamos a la comprobación. Ahora, en vez de 100 pesos por unidad, vamos a tener esto que determinamos. Estos, ahí, 116,67. Entonces, las ventas van a ser las 3.000 unidades por 200. Esto nos daba 600.000 pesos. Los bienes intermedios en esta nueva situación van a ser 3.000 pesos por 116,67. Esto nos da 350.000 pesos. La comisión sigue siendo del 20%, 120.000 pesos. Llegamos a una contribución marginal de 130.000 pesos. Los costos fijos serán 130.000, por lo tanto lo que estamos comprobando que realmente con ese valor de bienes intermedios logramos el objetivo que era no tener pérdidas y cubrir todos los costos. Bien, recuerden que a ustedes les queda para hacer la comprobación anterior. Si quieren hacer print y avanzamos. Ah, no, ya estamos. Ahí terminó el ejercicio. Bien, ahí terminamos. Bueno, creo que hoy vimos unas cuantas cosas, sobre todo para ir, por eso viene el muñequito, fue una clase un poco de salvataje con los despejes de fórmulas, para que vean que en sí no hay nada extraño, es más que nada hoy era una cuestión muy matemática. Dejo de compartir así, nos vemos las caras.